Bienvenido a Chicha Mate y Carbón, un espacio donde estás aprendiendo a hacer los mejores asados de una manera práctica y sencilla. El día de hoy tenemos el corte que es amado en Brasil, respetado en Argentina y también un poco conocido en el resto de Latinoamérica. ¿Qué corte es? La picaña. Un corte que si lo sabes hacer queda crocante y jugoso, así que quédate para ver cómo se hace. Y como ya es costumbre, nosotros tenemos unos invitados de lujo cada vez que empezamos un programa. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Así que vamos a tener a una persona que ha sido muy buena en los deportes interparroquiales dentro de aquí de la provincia de Pichincha. Y también un hombre de negocios y de muchos proyectos. El día de hoy tenemos de aquí a Gabo. Bienvenido. Sebas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto estar acá. Para nosotros es un placer como Canguil Studio y como Chicha Mate y Carbón tenerte aquí. No, más bien gracias por la invitación, gracias Sebas, igual por seguir haciendo este tipo de producciones. La verdad, todos los que les vemos, todos los que compartimos Canguil Studio y sobre todo Calderón, nos sentimos muy orgullosos de lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias, para nosotros es un gusto tenerte y también que nos sentimos honrados de que nos tomes en cuenta este día, de haber tomado un poco de tu agenda, tal vez poco apretada, y haber dicho, bueno, voy a grabar con ustedes porque quiero también aprender algo de lo que hacemos, ¿no? No, más bien, como te digo, agradecerles bastante, aprender también, porque yo creo que la aceptación viene como que por la mitad, ¿no? Aprender cómo se desarrolla el asado, las carnes, y ahora con una carne tan especial como es la picaña. Qué bueno, hermano. Una pregunta antes de comenzar. ¿Qué te gusta más, la chicha o el mate? La verdad, la chicha. Ya. El mate le siento un poco amargo, la verdad, te soy sincero, pero la chicha sí lo he tomado desde mis 10 años, 12 años. Ya. Y creo que mi organismo va siempre a querer la chicha. Buenazo, hermano. Otra consulta, otra pregunta. ¿Tienes experiencia o no experiencia con los asados? Con los asados, la verdad, lo hago muy caseramente, entre amigos. La verdad, sí me falta conocimiento mucho más técnico. Ya sabes que nosotros somos cavernícolas rudimentarios como hombres, ¿no? Claro. Vamos a la parrilla sin lavar a veces y ponemos la carne. Pero ahora en todos los segmentos que he visto todo el desarrollo que es, no solo en la carne, sino claro, también en la limpieza de la parrilla, en cómo es el uso de cada cosa, ¿no? Claro. Y para eso estamos aquí, para aprender, para mejorar. Chévere, vamos claro, a ver. para que tanto tú como la gente que nos mira por televisión o por alguna aplicación digan, bueno, yo quiero lucirme y ser una persona que haga unos excelentes asados, ¿sí? Okay. Porque no es nada complicado, solamente es meterle las ganas, ponerle corazón y también un poco de técnica, ¿no? Ok, Sebas, empezamos con tú me dices. Ok, el día de hoy vamos a hacer el corte que tú nombraste, picaña. Justamente es un corte que nosotros tenemos aquí por nuestro gran auspiciante que es Carnes Tauro, donde pueden conseguir las mejores carnes de embutidos en Calderón. Nos ha provisto de este corte el día de hoy. Okay. ¿Ya? Vamos a ver un poquito acerca de lo que es el corte, cómo identificarlo, cómo asarlo, cómo hacer todo eso. Pero antes de nada quiero que veamos qué materiales vamos a ocupar. Y bueno, hoy tenemos los ingredientes y también tenemos los materiales para este buen asado de picaña. Como ustedes saben, necesitamos el corte de carne muy bueno gracias a Carnes Tauro. Necesitamos también el cuchillo, el trinche, tenemos también acá la paleta. Así, acá también nos acompañan las pinzas, algo muy importante y muy básico para el buen asado que es la sal en grano. Y también gracias a nuestros amigos de Canguil Studio tenemos ahora la chicha, ¿sí? Vamos a tomar un poco de chicha, muchas gracias por habernos previsto de esto. Y para los que también quieren el buen asado con mate. Bueno amigos, justamente después de saber qué es lo que vamos a necesitar, ya podemos comenzar. Pero antes de nada, quiero explicarte a ti, Gabo, y también a nuestros televidentes, cómo identificar una picaña para que no nos metan gato por liebre cuando vayamos a una carnicería. Ok. Antes de nada, vamos a empezar abriendo nuestra picaña que está en un corte al vacío para empezar a ver cómo es nuestro producto, ¿ya? La picaña, para empezar, tiene una forma triangular, ¿sí? Aquí vemos en el corte que tiene 1, 2, 3 esquinas, ¿no? ¿Sí? Esta no es una esquina, esta parte es de la grasa, ¿ya? Estamos viendo también de que la picaña es un músculo que contiene parte de lo que es la carne y una parte entera de grasa.
Ok. Generalmente hay personas que piensan que esto es nervio y se lo quitan. Ujú. No, déjala. Porque la grasa es lo que le va a dar primeramente el sabor y también va a proteger la carne para que se quede el jugo dentro, internamente, ¿ok? Este es un corte que no necesita ser limpiado, ni quitado nervio, ni nada de eso, ¿sí? Ok. Como puedes toparlo, tópalo, agárralo. Si ves que es una carne que tiene bastante mucosidad, Ujú. ¿sí? Y esto es bueno porque esto nos va a permitir ver que la grasa está en buen estado, Ok. ¿ok? Entonces ya sabiendo cómo es una picaña, vamos a poder nosotros también saber cómo es el tema de cocinarla o asarla también, ¿sí? Para eso también tenemos que tener en cuenta que este no es un corte muy grueso, Ok. es un corte que tiene alrededor entre 2 y 3 centímetros de grosor, Ujú. pero lo que más ocupa es esta parte de lo que es la grasa. Ok. Si la grasa es, si ves aquí más o menos está 1 o 2 centímetros, ¿no? Ok. Si la grasa es más, tú podrías pasar un cuchillito para empezar a sacarle un poco de grasa, pero no le saques todo, porque si ya le vas a pelar, no va a tener el mismo efecto de sabor de lo que es la picaña, Ujú. ¿sí? Bueno, Gabo, quisiera saber cómo haces tú un asado. ¿Pones sal, pones condimentos, tal vez pones chimichurri? ¿Cómo es el asado que tú haces? Ok. Bueno, la primera opción que nosotros le damos es ver si tiene grasa. La verdad a nosotros o a mi grupo de amigos y a mí nos gusta bastante que la carne tenga el grueso necesario de grasa. Entonces lo mezclamos bastante entre grasa y carne y después procedemos directamente a la parrilla como te decía, ¿no? Lo sazonamos con condimentos, puede ser la sal en grano, cebolla perla o cebolla paiteña, un poco de ajo. Sí, y después sí vamos dosificando un poco lo que es la sal en grano. Pero esa es nuestra forma natural, digamos que rudimentaria de hacer un asado. Y está perfecto, porque tú lo que veo que te gusta es sentir el sabor de la carne. Y Exacto. eso es exactamente lo Exacto. que se requiere. Un poco más, un poco menos de esos condimentos que me nombraste, yo los encuentro perfectos. Ok, El día de hoy no vamos a ocupar ningún condimento, solamente vamos a salar la carne en este caso. ok. Porque lo que vamos a querer básicamente es sentir el sabor de la carne en su totalidad y para que nos ayude a sellar y después comer. Yo tengo Ok. ahí una pregunta, Sebas. Dime. ¿Qué pasa si la carne, o cuándo se puede ver si la carne no está buena? Tú me decías algo de la mucosa, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuándo yo veo si la carne no está buena? Igual por salud, ¿no? Claro, obviamente, si tú tienes una carne que está en mal estado, no la comes, no la comes. A veces hay personas que dicen, bueno, yo se aguanto y todo, pero tal vez tú, pues tu organismo aguante, pero algún comensal puede que se intoxique Ok, o puede que pase algo más allá de salud. No. ok. Lo que sí debes tener en cuenta para que una carne esté en buen estado, lo primero, el olor. Ok. ¿Siente el olor? ¿Sí Ok. ves? Es un olor que es soportable, ¿sí? Porque la carne en sí es una carne muerta. ¿Y qué pasa con las carnes muertas? Tienden a A descomponerse. descomponerse, ok. Entonces, mientras más descompuesta está la carne, el olor va a estar más fuerte Ujú, y el hedor va a ser muy horrible. ok. Ya, si es que ya sentimos un olor, generalmente el hedor de carne podrida o carne que esté en mal estado, cuando apenas abres la bolsa, va a venir un hedor horrible. Ok. Si está eso, ya es el primer indicativo de que no está bien la carne. ¿ya? Entonces es falso esa teoría que dice que el calor mata los malos organismos de la carne muerta. Claro, es totalmente solamente un mito, porque si la carne ya está en descomposición, ya está en una putrefacción que te puede hacer daño, por más que Ok. tú le pongas de acá. Inclusive hay organismos que ya están interviniendo en la carne que el calor les reviva más. Ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo segundo? Ver el color de mi carne. En este caso estoy viendo que mi carne está en un color rojizo, Ajá. ¿sí? Tiende a Un poquito rosado. de sangre, ¿no? Está Claro, un poquito de sangre y tiende a rosado. Entonces Ajá. es una carne que está en buen estado. bien. Ok. Si yo ya empiezo a ver que mi carne está un poco negruna, si ya veo que mi carne está un poco oscura o verdosa o azulada, ya es un indicativo de que esa carne no está para consumir. ¿Sí? Ok. Ahora, si es que tú aún dices, pucha, no tengo más corte, y ahora se va a cancelar mi asado, yo ya lo dejo a tu criterio. Preferible arriesgarte Ajá. o mejor cuidar la salud. Yo, por mi lado, preferiría siempre optar por lo otro. Por último, buscar otra opción, ver cómo se soluciona, tal vez pedir algo a domicilio, no sé, Ok, claro. si es que no hay algo, pero no nos arriesguemos, ¿ya? En este caso estamos viendo que la carne está en perfecto estado, está muy buena. Y más que nada también vimos que nos vino al vacío. También es otra manera de ver una carne, ¿no? Que está abierto el empaque, o tú compras el empaque y se hizo con esto inflado, quiere decir que ya entró aire. Claro. Y el aire Bien, es lo Sebas. que descompone, claro, la oxigenación es lo que va a empezar Ok. a descomponer, ¿sí?
Un tip, así como que cuando compres, yo te recomiendo, si vas a tener un asado como en unos 4, 5, 6 días y no quieres dañar tu carne, congélala. Okay. Y un día antes, sácala para descongelar. Y justamente en este corte, nosotros lo que hicimos fue tenerla al vacío, obviamente en la parte de abajo. Okay. ¿Sí? Y la sacamos para unos 40 minutos antes de empezar a ya cocinarla, para que no se descongele, sino que se desenfríe, podemos decirlo, Okay. ¿ya? Porque internamente está fría, todo afuera está frío y tú tal vez por apresurar coges, la metes acá y quieres empezar a que se cocine y dices, bueno, para que no se haga tan feo adentro, voy a darle más tiempo y lo que estás haciendo es endurecer la carne. Y si la sirves antes, la vas a servir cruda. Okay. ¿Sí? Entonces es importante que tú te planifiques si la vas a comprar ahora, va a ser para mañana o una semana, o si la congelo, la descongelo un día anterior, o si no la tengo congelada, la tengo en la parte de abajo, la saco con 40, 50 minutos de anterioridad para compensar este tema de que se aclimate. ¿Ok? Ya. Y ahí, Sebas, tengo una pregunta también. A nosotros nos pasa normalmente con mi grupo de amigos. A veces no llegan los que estaban considerados digamos que al asado, sí, claro. Y a veces compramos un corte para, se me ocurre, 8 personas, pero solo llegan 4. Claro. Entonces nos toca partir en la mitad cualquier corte, digamos que la picaña como la que vemos ahora. Ajá. ¿Es recomendable consumirse ese mismo día ya cortada la picaña toda? ¿O sí podemos congelarle un pedazo? Mira, todo tiene que ver con el proceso de refrigeración que haya pasado el corte, ¿no? Si tu corte tú lo compraste congelado y lo descongelaste, ya pasó un proceso. Okay. No es recomendable volver a congelar el corte. Okay. Pero si tú compraste el corte en este estado como el que tenemos en este momento y cortas un pedazo y lo metes en refrigeración, es saludable todavía. Okay. ¿Ya? Ahora, una carne, mientras más cortada esté, menos tiempo puede estar congelada. Un corte entero puede estar hasta 6-7 meses en la refrigeradora congelada. Okay. Pero si tú le vas haciendo ya pedazos más pequeños, hasta 1 mes, 2 meses. Okay. ¿Ya? Teniendo todas esas consideraciones, ¿por qué? Porque mientras más corto sea la carne, es más rápido el proceso de descomposición. ¿Sí? Y si la carne está en un estado más grande, es menos el estado de descomposición que se va a tener. Entonces, y buenas preguntas que me haces, porque generalmente eso pasa muchas veces, ¿no? Llegamos y decimos, bueno, ya pusimos todo y no llegaron todos. Exacto. Yo en lo personal prefiero hacer todos y si no, para el recalentadita de mañana, súper bueno. Ajá. Ahí en Chile hacen una cosa que se llama ajiaco, que es al día siguiente una sopa de la carne que sobra. Ok. Así que yo creo que es también una manera de como, porque ya una vez que está cocinada es mejor tener cocinada la carne, congelarla o ¿cómo es? Ponerle a la refrigeradora para el día siguiente, que tener ya en descomposición la carne y dejar un poquito más, porque ya cocinada es otra cosa. Ya, y ahí tengo otra pregunta. Esta picaña yo asumo ecuatoriana, ¿no es cierto? Claro. Con una chilena, con una uruguaya, con una argentina, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo? ¿Cómo podemos notarlo? Supongo que en el sabor, obviamente, también. Claro. Pero ¿cómo tú le diferencias de una picaña de estos países? Que sobre todo es donde más se realiza este tipo de cortes y de asados. Claro, generalmente un corte extranjero, si te lo venden así, no viene de extranjero. ¿Por qué? Porque todo corte que viene importado va a venir al vacío y con su proceso de estabilización para que la carne, porque imagínate, son varias horas en avión y todo hasta traérselo acá. Okay. La diferencia entre nuestra carne ecuatoriana y la carne de esos países que tú nombraste es que la vaca en esos países la mantienen para el tema de asados. Okay. Entonces la prepara. Okay. Es especial. Para ajá. Okay. Entonces la carne tiende a ser suave. En cambio aquí en Ecuador, como todavía no hay una cultura de asados, generalmente la vaca la sacamos del jugo en todo. O sea, la hacemos crecer, le sacamos la leche, que produzca queso, que nos da el campo, que tenga más crías, y ya cuando esté en cierta edad la matan y eso es lo que nos comemos y es una carne dura porque es una carne estresada. Por eso es que la carne extranjera es mejor. ¿Por qué? Porque está preparada para esto. ¿Sí? Obviamente aquí en Ecuador tú vas a notar que los precios también de las carnes extranjeras, sobre todo la Uruguay y Argentina, están 10 o 8 veces más que una carne ecuatoriana. ¿Ya? Entonces eso considerarlo, sí, pero igual hay buena carne ecuatoriana. O sea, tampoco es que no haya y no lo podamos encontrar. Ok, más bien muchas gracias por la explicación, Sebas, porque a todos los que nos están viendo, la verdad de los que estamos con el asado, digamos, casero, en verdad estos tips nos ayudan bastante para seguir promocionando y sobre todo implementando el tema de los asados. Exactamente, ¿ok?
Ya, sabiendo todo lo que hemos conversado hoy, quiero ir ya al tema de cómo se hace la carne, ¿no? Ok. Porque eso también es importante aprender con todo lo que hemos conversado, ¿sí? Mira, la picaña, como te dije, que es un corte que es súper delgado, comparado a otros cortes que son más gruesos. Obviamente el calor tiene que ser más bajo. Entonces vas a poner tus manos de acá, Ajá. vas a sentir, ¿sí? Si pasas más de 10 segundos, el calor está muy bueno. Ok. Sí, obviamente si ya son 15, 20 segundos y no sientes calor, está frío todavía, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, O sea, ahorita estamos súper bien. estamos súper bien. Vamos a empezar no poniendo la parte, como es lisa, sino la parte de la grasa en la parrilla para que empiece la grasa a derretirse y ya poder empezar a sellar. Siempre la grasa abajo entonces en una picaña. Exactamente, ¿sí? ¿Escuchas el sonido? Sí, 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 sí. Eso quiere decir que ya se está empezando a hacer, Ok. ¿sí? Y la misma grasa, como me dijiste antes, la misma grasa le va también al carbón alimentando, ¿no es cierto? Para que no se apague. Claro, sí ya vas a ver que va a empezar a comenzar a salir mucha llama, porque la grasa es como, no sé si tú alguna vez has frito un huevo en un sartén y se Ajá. prende la llama hasta arriba. Sí, sí, sí. Es sí. porque la llama de abajo alcanza una gota de aceite. Exacto. Y eso le prende a sal. todo. Ok. Ajá. Entonces lo mismo que pasa, es la grasa es como el aceite y el fuego va a subir. Y para eso vamos a tener que tener un vasito de agua tal vez para botar, porque tampoco queremos que el fuego sea muy fuerte. Ok. ¿Sí? Si mira, si yo ahorita ya le giro, vas a ver que ya se empezó ya. Sí, 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 ya ¿Sí está. ves? Ya está empezando. ¿Sí? Vamos a dejar aquí en unos 3 a 4 minutos para darle el giro. Ok. ¿Sí? Porque primero vamos a empezar sellando y ya después vamos a empezar el proceso de ir cocinando. Yo tengo una pregunta ahí, Sebas. Normalmente a nosotros nos pasa cuando queremos comprar un corte, no sabemos el tamaño exacto para el número de personas. Claro. Por ejemplo, en este corte que estamos viendo aquí de la picaña, ¿para qué número de personas estimas tú o cómo se calcula el número de personas de un corte de carne? Buena pregunta, mira. Hay cortes que te van a venir más grandes, otros más pequeños, y eso también influye en cuánto peso tiene. Ok. ¿Sí? Si tú tienes muchos comensales, comprarte un buen corte grande va a ser bueno. O si no, algo más pequeño, vas achicando, ¿ya? Porque como te dije, es recomendable cocinar todo el corte para que el jugo se quede en todo. Ok. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros aquí tendremos una picaña que más o menos va a estar unos 2 kilos Ok. a 2 kilos y medio. Ya, ahí empezó el juego, ¿viste? Sí, 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 ¿Sí? ya está el fuego. Vamos a necesitar agua. Acá tenemos un vasito con agua. Entonces lo que yo voy a hacer es mover tal vez un poquito mi picaña para acá y voy a lanzar agua. Y esto va a ser como pedirle deseos al mago, ¿no? Al espíritu, ok. Ok, entonces ya ponemos ahí y esperemos, ¿no? Volviendo a la pregunta que me hacía, nosotros tenemos que calcular por gramos. Bueno, yo lo calculo por gramos, que se me hace más fácil. Tú podrías hacerlo por libras, Ok. como es la medida que usamos en Ecuador, pero por gramos se me hace más fácil porque ya voy por miles, por cientos, y se me hace más rápido calcular. Generalmente un hombre va a comer entre 250 a 300 gramos de carne y una mujer va a comer entre 200 a 250 gramos. Yo tengo que calcular cuántas personas van, veo cuántos kilos. Ahora, hay mucha gente que hace este error, ¿no? Dice, vamos a ver, ya. Gírale, por favor, tú. Okay. Ya está empezando ya Voy a coger las pinzas. Sí. Yo te estoy solo asesorando. Esto va a ser un asado de Gabo. Ok, mira ese color que quedó ahorita. Ok. ¿Ves cómo se está dorando? Sí, sí, ya se está dorando bastante. Ahora vamos a coger la sal. Vamos con la sal. Y vas a salarle todo. Y ¿En qué cantidad? En la que... todo, bastante. Porque esto es solamente para que se pegue. Después cuando tú lo gires, va a empezar ya a desprenderse un poquito y va a quedar. No se va a salar. ¿Sí? Porque la misma sal, ahí está. ¿Ok? Ahí le dejamos un ratito descansar para que vamos al otro lado. Okay. ¿Ya? Entonces, cuando tú vas a hacer la compra, muchas veces la gente dice, bueno, son como 5 personas, como decimos, ¿no? 5 por 250 gramos, si son mujeres, o 300 hombres, son 1500, ya entonces yo tengo 1,5 kilos que tengo que comprar. Y van y compran 1,5 kilos de carne de esta, 1,5 kilos de pavo, 1,5 kilos de salchicha. Entonces al final estás comprando demasiada comida. Tú tienes que calcular cuánto en todo lo que va, porque el estómago no va a ir más allá de lo que puede ingresar. ¿Ya? Entonces, si yo voy a dar embutidos, voy a dar 2 tipos de carne, voy a dar otra cosa, tengo que calcularle más o menos entre todo eso un porcentaje de cuánto va a ser para cada persona. ¿Sí? Generalmente, por ejemplo, si yo tengo unos 5 personas, yo creo que con eso ya estaríamos la carne. ¿Ya? Me faltaría tal vez una salchicha, yo pondría una salchicha por persona.
para hacerles un choripán de inicio o una tabla de picoteo. Y con eso ya estuviéramos bastante bien, ¿sí? Si quedan con un poquito más de hambre, lo rellenamos tal vez con algo más de picar y estaríamos, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque a veces, como tú dices, me sobra la carne, pero es por eso que tú tal vez compras varios cortes por querer impresionar. Y tú puedes hacer con cortes más sencillos, tal vez una buena reunión, un buen asado, ¿no? Entonces no es de complicarse, sino más de calcular. Okay. ¿Sí? Y también precios, ¿no? O sea, si dices, una vez me dijeron, hagamos un asado, ¿cuánto quieren poner? $3 por cabeza. Yo dije, con $3 no se puede hacer una carne premium. Claro. Pero tampoco se puede prohibir hacer un asado, ¿no? Okay. Entonces me fui por un lomo... lomo de falda, tal vez. Un lomo de falda, ajá. Me fui con algo más barato, más económico, porque es un corte más abajo, no tiene tanto grasa, no sé. Ese tiene el proceso igual, pero un buen asador puede coger cualquiera. En Chile hay una que es súper barata que se llama la punta paleta. Okay. Este corte es un corte de la parte de atrás de la vaca, justamente cerca de lo que es el lomo, pero es un corte que tiene un nervio interno. Entonces del nervio interno, si tú no lo sacas, eso se va a achicarte la carne. Entonces esa carne hay que limpiarle totalmente. Te va a tomar unos 20-25 minutos más solo en limpiar, pero si lo sabes asar bien, sale bien esa carne. Claro, y sobre todo acá, sobre todo para nosotros, ¿no? Como ecuatorianos, que como tú decías, el asado no es algo que sea tan tradicional y algo de tanto conocimiento. Ahora, por ejemplo, la picaña también viene a ser como digamos que un estatus de asado un poco más alto, ¿no? Porque claro, la carne cuesta. Claro. Sí, y bueno, o sea, y sobre todo entender por qué es tan importante a la picaña tenerle todos los digamos que todos los condimentos preparados, entender por qué la picaña se le debe iniciar por la parte de la grasa. Claro. Creo que eso es algo que nos ayuda bastante. Demasiado, porque ya va a quedarte jugosa, ¿sí? Yo estoy haciendo esto para verlo. Tú si quieres, para que vean ellos, levántale así. Dime cómo le ves, cómo está. Todavía le falta, todavía, ¿no? Ya nos está dorando. Entonces le voy a dejar descansando un poquito más. Ajá. Acá también nos hemos acostumbrado, ¿no? A lo que nos dicen a veces en los restaurantes del término medio, el término 3/4. Claro. Bien asado, a veces nos preguntan. Ajá. Pero internamente a veces sí me quedan las dudas, ¿no? ¿Cuál es exactamente el término medio? Tiene que salir, algunos me decían, no, es que tiene que salir un poquito de sangre. Claro. Otros dicen, no, es que tiene que notarse que la carne todavía está cruda en el centro para que sea término medio. Claro. Entonces, más bien, no sé, tú, en tu experiencia, sobre todo en otros países, que nos cuentes esta parte. Mira, generalmente la gente le gusta más el término medio y el término blue en otros lados. Ajá. Aquí en Ecuador yo cacho que la gente, y yo creo que esto por un tema cultural del cerdo. Yo pienso, ¿no? Bueno, ahí nuestros amigos, si los comentarios me corrigen, piensan escribir igual, ajá, o tal vez mi teoría no es tan cierta. Pero aquí en Ecuador todos has cachado que siempre hacemos mucho cerdo, tenemos del hornado, tenemos como es la fritada. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con el cerdo? Lo cocinamos recocinado. Okay. Nuestro ceviche, comparado a los ceviches de otros países, es un ceviche que primero se cocina y después se hace el injerto, todos los condimentos y todo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una cultura de mucha cocción, de mucha cocina, ¿ya? Entonces, generalmente la gente aquí en Ecuador, cuando va a comer un asado, quieren que la carne esté súper cocinada, ¿sí? Lo bueno de la carne, a comparado al cerdo o al pollo, que si tú les dejas en un término medio, es dañino para tu salud. En cambio, la carne, si está en un término medio, no te va a hacer daño, ¿ya? Siempre y cuando sea una buena carne. Un buen corte. Un buen corte sí, pero igual la carne en sí. Porque tú puedes comerte una hamburguesa que no esté tan bien hecha, igual no te va a hacer daño como comerte una hamburguesa de pavo o una hamburguesa de pollo. Que sí a medio cocinar. Claro. Okay. Entonces, la carne tiene esa propiedad de que no te va a hacer daño al estómago porque su forma de estructura y de los químicos que produce la vaca te van a hacer bueno aunque esté un poco cruda. ¿Ya? Entonces, eso no hay problema. Ahora, ¿por qué les gusta más jugosa? Porque el jugo tiene sabor. El jugo es como esa parte salada que uno come en la carne y se hace en la boca y queda rico, ¿ya? Entonces de ahí ya va dependiendo de los gustos. Si alguien quiere un término blue que sea totalmente crudo casi solamente tenga la costa alrededor, es válido. Ahí un poco
perdón la ignorancia, pero ¿qué es el término blue? Es un término casi crudo. Casi crudo. Casi Okay. crudo. Es más, mira, te voy a dar un dato curioso. En Chile hay una carne molida que la dejan poniendo un poco de limón, marinando un ratito, así que no será unas horas o una media hora. Bueno, ahí me corrigen mis amigos chilenos cuánto tiempo es lo que hacen en esto, y eso se llama el crudo. El crudo. De ahí ponen un huevo frito encima, o creo que es un huevo crudo también. Ajá. Lo ponen encima y eso se come. Ok. ¿Ya? Entonces cuando yo lo vi me sorprendí, porque dije, ¿cómo? Ok. Es porque ellos están acostumbrados a comer carne cruda, prácticamente. Entonces, un término blue es una carne cruda que está dorada alrededor. La término medio es una carne que ya está más cocinada, pero aún sigue siendo muy jugosa. Y aún la sigues viendo roja, Ya. ¿ya? No tan roja, sino un poquito ya más tono café, ¿ya? Y el término, que ya es un 3/4, está casi en su punto ya de cocimiento y queda una linita roja en la mitad. Y la parte de la sangre sale igual, ¿no es cierto? Esta parte del juguito de la sangre. Claro, pero el juguito, si tú la dejas mucho pasar, ¿qué estás viendo que está pasando ahorita? Sí, Está sí, saliendo humo, está se saliendo. comienza a evaporar. Ajá. Entonces, mientras más del término esté cocido, ahí parece que ya está. Dale nomás la vuelta, ¿sí? Ya estamos. Si ves que ya tomó un tono ya de Sí, sí, un poquito de más doradito. dorado. Ajá. Ajá. Ponemos la sal igual para sellar. Ok. Ahí ponen la salsita. Igual que se vaya bastante, ¿no es Sí, cierto? ahí O sea, nomás. Sí, ahí está perfecto. Sí. ok. Ajá. Esto ya empezaste a escuchar cómo comienza a caerse la sal y es lo que suena. Ajá. ¿Ya? Y eso es porque la grasa va a empezar otra vez a derretirse y seguir botando. ¿Ya? Los jugos van a derretirse, van a empezar a salir. Y mientras más tú le empiezas a cocinar a la carne o dejarle que se cosa, ese jugo va a tender a quitarse. Entonces ya se empieza a tener una carne seca. El término 3/4 todavía tiene un poquito de jugo, pero ya el término cocido ya es una carne seca. Ok. Seca. Hay gente que le gusta, y por lo que te digo, por la cultura de que todo tiene que estar bien cocinado, Claro. no, pero en lo personal a mí no me gusta porque siento que se le fue lo bonito, lo rico del sabor que es del jugo. Ok. Ajá. Sí, sí, o sea, sobre todo te preguntaba porque mi familia viene desde mi abuela, ¿no? Que falleció casi hace unos 25 o 30 años. Viene de todo este mundo de la carne. De este mundo de la carne, hasta ahora mis tíos y mis primos tienen carnicerías en Calderón. Y toda esa tradición desde que mi abuela vivía de irse a comprar a veces en el Quincha, a veces al sur. A veces, claro, la carne nos acostumbramos a que solo la carne era suave, como antes te vendían, ¿no? 2 de suave y 1 de hueso, ¿no? Te decían antes de las carnicerías. Entonces estamos acostumbrados a que solo la carne es suave, pero claro, ahora ya estamos como entrando en una cultura en que suave, pero ¿cuál suave? Lomo de fino, lomo de falda, ahora tenemos la picaña. Claro. Y claro, ¿no? Cada vez, en cada corte, yo creo que vamos aprendiendo más cosas. Cada vez más cosas y sobre todo esto, que sepamos necesariamente cómo debe ser un corte para poder generar un buen asado. Exacto. Y ya todo ese humo que está saliendo es porque la grasa está cayendo y le está generando mucho humo a la... Pero no hay que asustarse. Lo que sí, esto cuando estés haciendo un corte que tenga bastante grasa, trata de hacerlo en un lugar abierto. Porque si lo haces en un lugar cerrado te vas a pasar de humo y la gente va a llenarse de humo. ¿Me Claro, entiendes? claro. Entonces trata de también ver eso o prever antes de empezar a hacer tu asado con algo así. Si tienes ahora como un lomo fino que es casi sin nulo de grasa, ese no te va a pasar. Ok, Ajá. ok. Sí. Qué bueno saber tantas Ahí vamos cosas. viendo. Dale otra vueltita, vamos A ver, a seguir. vamos a seguir con esto. Ajá, dale nomás otra vueltita. O sea, sobre toda la grasa le veo que ya se está dorando bastante. Sí. Súper bien. Súper bien. O sea, el fuego también estaba bien. Ajá. Sí. Ahí lo pueden apreciar un poquito a la cámara. Ok. Pero ahí lo dejamos un ratito. Vamos, producción me va a traer la tapa para ya ponerla aquí para ver la temperatura. Obviamente la técnica milenaria es tocando, ¿no? Pero si tenemos los instrumentos, también nos ayudan. Y aparte que la tapa, gracias producción, aparte que la tapa también nos permite mantener el calor alrededor, ¿no? Y además nos permite ver también, ¿no? La temperatura. Claro, claro, exactamente. Para saber más o menos cuánto está. Ya cuando vamos a cocinarla, depende. Si quieres un término medio, puedes dejarle entre unos 45, 40 grados centígrados. Okay. Y un término 3/4,
ponle unos 70, 65 grados centígrados. Y ya más cocinadito, ya los 100, ¿no? Los 100, pero claro. súper rápido, que no se te vaya a ir la carne, ¿no? Entonces ahorita más o menos te va a ir subiendo, vamos a ver cuánto está, y ahí la dejamos. Entonces, mientras está en eso, pueden irse a tomar una buena chicha, un buen mate, que nosotros vamos a hacer. Pásame el matecito, eso, muy bien. Entonces vamos a hacer un brindis esta noche. Ok, muchas gracias por la invitación, sobre todo Sebas, qué chévere. Mira esta carne cómo está, hermano, si le ves jugosita. Se le ve súper bien, sí. Se le ve súper bien. Girémosle un poquito para seguir. Ajá, también ya está bien dorada. Ajá, darle la vuelta. Ajá. Sí, ponla ahí. Exacto, y la dejamos ahí que siga. Más o menos ahorita ya estamos en el proceso de cocinada, estamos en 70 grados. Este va a salir para chuparse los dedos. ¿Sabes qué, Sebas? A veces nosotros tenemos, bueno, yo tengo a veces la duda porque mi parrilla no es de las nuevas, es de las antiguas, ¿ya? De las que necesitan mantenimiento, de las que su parrilla a veces ya se le nota a veces el óxido. Entonces más bien es como preguntarte, tal vez hay cómo hacer algún mantenimiento, hay cómo repintarlas, hay cómo arreglarlas, o definitivamente compramos una nueva, no sé. Mira, a veces la gente opta por comprarse una nueva teniendo algo bueno en casa, solamente porque vemos que está un poco desgastada, está oxidada. Pero mira, tenemos unos buenos amigos que nos pueden asesorar en cuanto a qué pintura puedes colocarle, en cuanto si necesita tal vez solamente una pincelada o pasar un spray, y es la Ferretería Quesada, que la pueden encontrar en Mariana de Jesús, en el sector de la parroquia de Calderón. Así que, dejándole este dato y tú también para que los puedas visitar, sí, te recomiendo. Me pasas después del teléfono, que yo creo que necesito un buen mantenimiento a la parrilla. Son 10 de 10, hermano. Ok, muy bien. Bueno, dejando ese dato ahí pendiente, ¿cómo te ha parecido hacer el corte del día de hoy? Hasta ahorita he aprendido bastante, te soy bien sincero, hay cosas, y yo creo que la mayoría que no solo yo no he sabido, sino también los que nos están mirando. Hay cosas que de verdad son más técnicas, ¿no? Que es de entender, es ir entendiendo cómo es el proceso del asado, como te decía, a veces desde nuestra empírica, ¿no? Empezamos solo a cortar la carne y a veces la cortamos en varios trozos y solo la lanzamos a la parrilla, sin necesidad. A veces ni siquiera limpiamos, a veces no vemos si el carbón está en su estado o en la temperatura. No vemos esta clase de cortes que son un poquito más ya especiales, ¿no es cierto? Como la picaña, si la grasa te ayuda o no. Hay otros, como tú decías, ¿no? Que le quitan la grasa y es como que un error que tal vez a nosotros nos puede pasar. Claro. Y creo que estas técnicas, más bien, yo te agradezco bastante porque digamos que asadores no profesionales como los padres de familia, como las personas que normalmente están con sus amigos haciendo un asado un viernes, no lo sabemos. Claro. Así que muchas gracias, Domingo. Claro, veamos un poquito más cómo va esto. Oh, ya. Mientras se sigue asando, tengo muchas dudas acerca de ti. Me contaron por ahí que tú fuiste ganador de un interparroquial. ¿Qué es lo que pasó en tu vida de adolescente, joven? ¿Cómo fue llegar a este tema de deportes? ¿Y qué te estás dedicando el día de hoy? Bueno, hoy me dedico, la verdad, trabajo en una empresa privada, gracias a Dios también. Desde muy chico, adolescente, tengo una cultura desde mis padres de enfocarme mucho en crear cosas nuevas, en tener un negocio propio, ¿sí? Que en verdad con mi esposa ahora y con mi familia lo hemos ido desarrollando, lo hemos ido montando. Desde niño siempre me gustó mucho los deportes. Yo creo que cualquier calderonense de los que nos están viendo, siempre estuvimos detrás de una pelota de fútbol, detrás de una pelota de básquet, detrás de una pelota de vóley, que también es muy consumido acá en Calderón. Entonces mi niñez fue muy buena, la verdad. Siempre tuve amigos que jugaban fútbol y básquet, estos dos primeros, y bueno, después empecé a notar que era muy bueno en el básquet. O sea, sí, me iban seleccionando a veces desde el aula. También, ahí te quedaste. No, más bien como anécdota, Sebas, te cuento que la verdad hasta mis 14 años o 15 años yo era pequeño. ¿Ya? Sí, era de los más pequeños de la clase, sobre todo en la escuela y en el colegio. Por eso jugaba en posiciones en el básquet adelante, porque no tenía cómo alcanzar un rebote. Pero siempre me gustaba más el fútbol. Internamente me encantaba y me apasionaba mucho el fútbol, pero era bueno en el básquet. Entonces, claro, en la escuela me veían y me decían, oye, tú tienes muchas aptitudes y actitudes para el básquet. Yo le decía, no, pero es que yo quiero estar en la selección de fútbol. Entonces,
claro, hay varias historias ahí y hasta que algún momento sí me empecé a dedicar bastante al básquet. Empecé a estar en la selección del colegio, de la escuela. Wow. Ganamos ahí varios campeonatos en la escuela Espejo, me acuerdo en el colegio también militar en el aeronáutico. Claro. Después me fui a la UTE, a la selección. ¿Ya? Sí. Y también en la UTE igual creo que pasé ahí alrededor de 2 años entrenando. Después me lesioné la rodilla. ¿sí? Y yo creo que la lesión en cualquier deportista es como casi el acabar tu carrera, claro. Sí. Y como siempre me apasiona el fútbol más que el básquet, entonces algún día dije, claro, como cualquier muchacho, ¿no es cierto? Joven, dije, no, ahí queda botado. Claro. Ahí queda botado. Y la verdad, de ahí sí me dediqué más bien al fútbol. Pero sí, o sea, entre lo que te comentaba, ¿no? Entre el deporte y lo que es ahora el tener un negocio propio, siempre me apasionó esto segundo también. Entonces llegó una época en donde mis papás, siempre mis papás hasta los 12, 13 años me daban todo, digamos, ¿no? Yo les pedía un balón, me compraban. Les pedía zapatos, no siempre, pero me compraban. Y claro, en alguna época, a los 12, 13 años, me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros después de esto, ahora sí tú involúcrate y consigue tus propios recursos. Claro. Entonces creo que eso me ayudó bastante como que a abrir un poco más, como que esa mente de decir, oye, no todo te van a dar en la vida, sino también es momento de que tú puedas empezar a buscar los recursos. Claro. Ahí es donde con mi grupo de amigos del barrio empezamos como que a tener ilusiones, ¿no? Sueños. Ajá. De qué queremos hacer. Vamos a la playa, ok, a la playa necesitamos por lo menos $40, $50, imagínate en ese entonces, claro. O por lo menos unos $40. Y para eso necesitábamos por lo menos conseguir $20, $25 para que tu papá te diga, ok, ya has conseguido eso, ahora te doy 15, te doy el resto, ¿no? Entonces ahí empezamos a lavar carros, a lavar ventanas, a lavar lámparas. Me acuerdo que mi abuelito tenía un material de construcción que era arena fina. Sí, yo te pago $3 si me pasas esa arena a 20 metros más allá. Y entonces dale con la pala con mis amigos. Y era como entre divertirnos y también aprender a conseguir los recursos, ¿no? Claro. Y creo que desde ahí empezamos igual con ellos como que a ir buscando, empezamos a hacer, recuerdo en ese entonces, fiestas pagadas. Yeah. Y bueno, ahí es cuando ya llegué a un punto saliendo de la universidad que dije, bueno, no solo voy a vivir de lo que algún día un trabajo me dé, claro, sino que tengo que buscar los recursos. Gracias a Dios también mi esposa siempre ha estado pendiente de eso, al lado mío, como apoyándome en las ideas o apoyándonos juntos porque ella también tiene muchas ideas muy buenas. Y empezamos a desarrollar estos negocios que ahora la verdad nos va bien, gracias a Dios. Tampoco es una cosa extraordinaria o exorbitante, pero sí es algo que nos ha ayudado a poder tener lo nuestro, a poder dar trabajo también a otras personas, que creo que eso es lo necesario. Y claro, y eso, como te decía, combinando, ¿no?, el deporte con esto del negocio. Y claro, después del deporte en Calderón, que es aquí donde casi nací, donde crecí, hemos representado con mi grupo de amigos del básquet. Hemos ganado 10 campeonatos en los parroquiales, los famosos parroquiales que a veces, Sebas, yo te quisiera invitar a ver. Los interparroquiales, a veces siento que los interparroquiales son algo mucho mejor o mucho más, digamos, que apasionante que una liga profesional, por ejemplo. Claro, entonces hay mucha gente, la adrenalina en la cancha está al 100, entonces creo que eso te puedo contar un poco de lo que ha sido un poco mi vida de deportista y un poquito también enfocado. ¿Y tu negocio, el que tienes, cómo se llama? Bueno, creo que tiene un impacto aquí también en el sector y creo que es campeonatos o algo así. Sí, ¿no? Bueno, nuestro negocio, el fin de nuestro negocio es el alquiler de canchas sintéticas. Ahora tenemos 3, estamos proyectándonos para una 4ª cancha. Les invitamos a todos los que nos están viendo, La Jaula Cancha Sintética, nos pueden seguir en Instagram o en Facebook. Y también ahí pueden desarrollar o pueden conocer todo lo que hacemos, no solo en de campeonatos, no solo en el alquiler de canchas, sino también en las escuelas de fútbol que tenemos para niños desde 5 años. Sí, tenemos varias escuelas ahí que algún día también les voy a invitar a Canguil Studios a que puedan hacer una producción. Sí, como auspiciante y súper chévere para que puedan conocer sobre todo esto. Y también les invito
al local de eventos que se llama La Casona, acá en Marianita de Jesús en Calderón, para que todo tipo de eventos sociales ustedes nos puedan contactar. Así que más bien. Wow, me impresiona. Un hombre centrado en lo que quiere, con bastantes ideas, bastante visión y más que nada bastante emprendimiento, ¿no? Porque claro, aquí habitualmente uno piensa en Ecuador, es complicada la cosa, no se puede salir adelante. Mucha gente simplemente tal vez no se propone a lograrlo, como te escucho a ti. Sí. O sea, yo lo que siento acá de nosotros como país, ¿no? A veces creo que nos enfocamos mucho en estar peleando por este tema de que yo soy afín a un gobierno, yo soy afín a otro gobierno, que cómo así viene este alcalde, que cómo así viene este presidente, cuando nada, siempre nos toca voltear la página y el otro día empezar a trabajar. Claro. Con cualquier presidente, con cualquier alcalde, con cualquier gobierno, el fin del ecuatoriano siempre creo que debería ser conseguir los medios y los recursos de forma honesta, ¿sí? Y sobre todo que esos recursos los destine responsablemente, porque una cosa, Sebas, es conseguir, digamos, que tu sueldo, conseguir tus recursos, tener tu emprendimiento, tu negocio, pero distribuirlos de mala forma, o enfocar, o esos recursos enfocarlos en otras cosas que no son válidas, ¿no es cierto? Que no son transparentes. Entonces creo que como ecuatorianos necesitamos recuperar esta visión, esa esencia pura de que el ecuatoriano es trabajador, es que es bien centrado, es responsable, que no es de hecho el vivo, ¿sí? Porque siempre nos ven al ecuatoriano como que el ecuatoriano es de hecho el vivo, ¿no? El que tiene que entrar a las 8 de la mañana, pero no. Yo como soy vivo entro a las 8:10. Entonces no, tiene que ser antes de las 8, tienes que ser puntual, tienes que ser responsable. Y creo que nos falta recuperar esa esencia que sí la tuvimos. Por algo nuestros padres nos enseñaron muchos valores muy buenos. Y ahora creo que la estamos perdiendo en las nuevas generaciones. Sí, ahora un punto clave que tú dices, ahora que yo obviamente estuve un tiempo como viviendo en otro país y todo. Y es loco que a los ecuatorianos nos conozcan por eso mismo, por gente trabajadora, gente honesta, gente que no le tiene miedo a hacer nada. Porque dicen, ustedes siempre solucionan todo. Siempre, si a un ecuatoriano se le dice, oye, ¿sabes pintar? Aunque no sepas, tú vas y dices, sí, lo sé. Ya lo soluciono estando ahí, ¿no? Pero somos bastante diligentes. Y es anecdótico que cuando estamos en nuestro propio país, no lo seamos así. Pero en nuestra esencia está. Exacto, nuestra esencia está. Y además nuestra cultura también. Sí, nuestra cultura que venimos desde varios años empujando. A veces uno le da cargo de conciencia con lo que hicieron nuestros abuelos. Sí, hay mucha gente todavía. Yo te hablo de Calderón porque es de la tierra, la esencia pura de donde nacimos. Y hay todavía gente de 100 años, de 105 años, de 90 años, que se sacaron la madre en muchas cosas, ¿no? Que se sacaron la madre en su trabajo. Antes era muy típico las figuras de mazapán. Recuerdo mucho mis abuelos y mucha gente de Calderón. Y que ahora la nueva juventud no valore como lo que hicieron nuestros abuelos, del sacrificio de los padres, y que ahora, claro, tienen todo a la mano y que les cuesta bastante ahora como que desarrollar una idea. Obvio. Bueno, yo creo que la carne ya está. Veamos cómo está. Si no... Mira, yo creo que ya estamos ahorita para empezar. Ya. Súper bien. Le veo bien sellada, ¿no? Sí, está súper bien. Llévale para la parte de allá, ¿ok? Producción, les devolvemos de esto. Muchas gracias. Ahora lo que vamos a empezar a hacer son los medallones para ponerlos de acá y darles un sellamiento y ya empezar a comerlos, ¿ya? Generalmente yo les hago unos cortes de entre 2 a 3 centímetros, ¿no? Que queden huesitos, y este corte nos da el tamaño para poderlo poner en un plato y poner lo que tú quieras arreglar. Ok. ¿Ya? Más o menos, ¿cuánto me dijiste? Un corte ahí. Así. ¿Sí? Ahí está bien. Ya, va a ser varios. Súper bueno el cuchillo. Va uno más. Ahí está bien. Sí, un poquito menos, tal vez está muy grueso ahí. Ya. Perfecto, mira cómo está saliendo. Además huele bien. Excelente. Riquísimo. La verdad se me hace agua la boca. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Ok. Ahora el medallón lo vas a agarrar y lo vas a colocar acá. Sí, okay. Sí.
vamos usando todos los materiales, porque si no la producción nos va a hablar que por qué nos decimos conseguir. Ok. Nuestra picaña la dejamos listita y que está. Mira, nos salió mucha grasa, ¿no? Mucha sangre. Lo que queda aquí son restos de ahorita de grasa mezclada con el jugo de la carne. Si tú no quieres que pase esto, un tip es sacar la carne, dejarle 8 minutos a 10 minutos descansar y ahí empiezas a filetearle y vas a ver que no va a salir tanto jugo. En este momento ya porque nosotros estamos con hambre, puedes hacerlo esto y esto queda a un lado. ¿Ok? Así que pusimos acá esto. Ok. ¿Sí? El calor se mantiene. Sí, más bien te quería preguntar si aquí como está, según la parrilla que tenemos ahora, ¿es recomendable taparlo? O ya más bien que el fuego le vaya consumiendo, que vaya cocinando. Puedes tú dejarle con la una o la otra opción es válido, porque va a mantener el calor y todo. Ahora lo que vamos a hacer es solamente para ir controlando que yo no le giro, ¿sí? Y después ya vamos a ir viendo. Todavía falta un poquito, ¿sí ves que todavía no? Sí, todavía falta. Pero hay que dejarle ahí que descanse un poquito y una vez que ya tengamos listo esto, lo servimos y lo comemos. Así que yo creo que ya estamos listos. Puedes ya lucirte con estos tips, ya puedes ir a tu casa y hacer un gran asado con picaña. Una buena picaña, obviamente de carne Tauro, que obviamente es el mejor lugar de Calderón donde puedes conseguir las carnes listas para hacer un asadito muy, muy bueno. Así que hermano, para mí es un gusto, un placer tenerte en este espacio. Gracias por haber venido, esperamos volverte a ver. Espero que nos puedas también seguir en nuestras redes sociales, igual que ustedes que nos ven en pantalla, vamos como Canguil.studio en todas las plataformas, en todos los lugares y nos puedan seguir ahí. Igual, si tienen algún comentario, ya saben, pueden dejarlo acá abajo y dar ese buen like a este video y compartirlo para que más personas sepan cómo hacer una rica picaña en sus casas. Así que nos vemos pronto y nos despedimos. Muchas gracias por la invitación igual.